Can Yaman y esa verdad que nos tiene intrigados. ¿Qué pasó realmente con el productor de Sandokan? Porque miren, yo he estado husmeando por ahí, y esto huele a salseo gordo, gordo. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de un proyecto mega importante Sandokan. Se supone que iba a ser el gran regreso de Can a la pantalla, algo épico. Pero zas, de repente todo parao. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Mucha gente está diciendo que la culpa es de Can, que si es muy difícil trabajar con él, que tiene exigencias. Bla, bla, bla. Lo típico que se escucha cuando algo no sale bien. Pero yo les digo una cosa, para ser honestos, yo creo que hay algo más. Algo que no nos están contando. Piensen en esto, un proyecto tan grande con tanta expectación, no se frena así como así. Es una millonada lo que se juegan. Si fuera solo un problema de Can, ¿no creen que el productor habría intentado solucionarlo? ¿O que habría buscado otro protagonista? Algo no cuadra. Lo que yo sospecho, y esto es solo mi humilde opinión, es que hubo un desacuerdo fuerte, pero de los gordos, entre Can y el productor. Algo sobre la dirección de la serie, sobre el guión, o quizás sobre el presupuesto mismo. A veces cuando los egos son grandes y las visiones diferentes, las cosas se rompen. Y luego está la parte de la verdad oculta. ¿A qué se refieren exactamente? ¿Hubo algo turbio detrás de las cámaras? ¿Algo que Can descubrió y no quiso tragar? Porque si fue así, vaya tela marinera. Sería una bomba. Los rumores vuelan, y algunos dicen que Can estaba súper involucrado en el proyecto, que quería que fuera perfecto. Y si te implicas tanto y luego ves que las cosas no van por donde tú quieres, pues es normal que haya fricciones. Pero de ahí a paralizarlo todo. Yo me imagino la escena, reuniones tensas, discusiones acaloradas. El productor diciendo esto va así y Can diciendo, no, esto tiene que ir de esta otra manera para que funcione. Y al final, en vez de llegar a un punto intermedio, se rompe el puente. Pero, ¿y si fue algo personal? ¿Una mala vibra entre ellos desde el principio? A veces las personas simplemente no conectan, y eso puede ser un veneno para un proyecto tan grande. La verdad es que estamos en la oscuridad. No tenemos los detalles, y eso es lo que más pica. La gente quiere saber, y más cuando se trata de un ídolo como Can Yaman. Se le admira pero también se le critica, y cuando algo así pasa los dedos apuntan rápido. Yo creo que la producción se dio cuenta de que si seguían adelante con esas diferencias, el resultado final iba a ser un desastre. Y es mejor parar y asumir la pérdida, que sacar algo que no representa ni lo que ellos querían, ni lo que Can quería. ¿Y esa verdad oculta de Can? ¿Será que él tiene la llave para que Sandokan vuelva? ¿Será que él sabe la clave para que todo se arregle? Es una pregunta que me resuena mucho. Porque seamos sinceros, un proyecto de esta magnitud no se cae por un capricho. Tiene que haber algo más. Algo que se escapa de nuestro conocimiento. Y esa es la parte que más intriga, ¿no creen? El misterio, lo que no vemos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esto es solo una mala racha y que Sandokan volverá a filmarse, o piensan que el proyecto está realmente muerto y enterrado por las diferencias irreconciliables entre Can y el productor?